Said llamando a la Tierra. Episodio 3. Una pedagogía distante. Propuesta de estudio. Saludos. Una de las cosas que siempre me ha preocupado ha sido la educación. ¿Vale? En este episodio vamos a ver en concreto la parte que es la formativa, la de formación. Porque la educación empieza desde que nacemos a través de nuestros padres y se prolonga durante toda la vida con nuestras interacciones sociales, nuestros errores, nuestros fracasos, con lo que nos vamos educando y vamos aprendiendo. En concreto vamos a ver la formación. ¿Vale? Con la terrícola con la que vamos a abducir en este episodio, hablaremos sobre cómo ve ella el tema de que este sistema educativo no se adapte a las necesidades de todas las realidades que existen. En principio no hay que dar solución, no es mi objetivo dar una solución, porque si diera una solución para que cubriera mis necesidades, sería igual de erróneo que la imposición que han hecho de un sistema educativo que no se adapta ni a mí ni a muchísimas realidades que existen. Yo creo que se necesitaría un diálogo social en el que tuviéramos todos voz y se pudiera crear un sistema en el que puedan coexistir diferentes formas de aprendizaje para que se pueda adaptar a cualquier persona. No un sistema que se abra a los demás, sino diferentes sistemas coexistiendo. Puede ser interesante. Vamos a verlo. Una cosa, antes de seguir. El apartado de cosas de terrícolas me habéis empezado ya a enviar bastantes cosas que habría ya para hacer un apartado. Pero he pensado una cosa, lo vamos a llevar a redes sociales porque allí podremos interactuar mejor, puede ser más direccional y así en los episodios no los hacemos más largos ni haciéndolo de una forma tan unidireccional, ¿vale? Y creo que puede ser algo bueno. Vamos a abducir a la terrícola, ¿vale? Recogida de datos con el terrícola. Llamando a la Tierra, ¿con quién hablo? Con Sara Cabo. Hola, buenos días. Soy Sara Cabo, soy profesora de formación profesional desde hace más de 15 años y trabajo para la Generalitat Valenciana. Buenos días, Said. Aquí me tienes. Vale. Pues nada, mi nueva abducción. Aquí estamos. Vale, ahora te diseccionaré y te investigaré también por dentro, pero primero vamos a lo Muy bien. físico, a lo psíquico. Vale, a ver, el tema de hoy es la formación. Vale. Realmente era un programa que iba a tratar sobre la educación. Lo que pasa es que la educación es muy amplia. Efectivamente. Entonces he preferido dividirlo en dos. En este tocaremos únicamente el tema de la formación y en otro ya tocaré el tema de la educación. O sea, es lo que compete a los padres. ¿Vale? Porque hay gente que se cree que vosotros también tenéis que educar, pero bueno, se educa entre toda la sociedad. Vale. Entonces, el tema está en que, bueno, igual sería mejor haber hecho primero el de educación, pero yo voy cogiendo terrícolas y el que sale, sale. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que yo te voy a hacer preguntas o voy a decir cosas que no entiendo, o que veo mal de cómo se están haciendo, lo que sea. En este ya va a ser un poco, en este episodio ya cambiamos un poco más el ritmo. No sé si has escuchado los Sí. episodios anteriores. Era como más de comparar cómo actuábamos terrícolas y Extraterrestres. extraterrestres, ¿vale?
Pero en este ya quiero meterme más en tema, o sea, de tocar temas en concreto que me interesan. Eh, el de la educación o formación es algo que me toca bastante. He estado mucho tiempo metido en asociaciones y en comunidades tanto de escuelas alternativas. Yo empecé haciendo educación en casa con mis hijos y, y bueno, es un tema que he tocado bastante y que he filosofado mucho, que tengo un estudio, un ensayo inconcluso todavía. Por ahí. Por ahí tengo que rematarlo y publicarlo. Y quisiera ver contigo, pues, eso, de conforme está ahora la formación, qué cosas chirrían desde mi mente Vale. que yo veo que a otras personas no les chirría tanto, pero es que para mí, en pleno siglo XXI, es muy loco que determinadas cosas se sigan haciendo como se siguen haciendo y de todo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo quiero empezar por la estructura que le estamos dando a la formación. Vale. O sea, la estructura que le estamos dando, tú estás especializada, tú eres formadora Secundaria, en formación secundaria, profesional. pero bueno, vamos a hablar de todo el tránsito en esta formación. El modelo que estamos siguiendo actualmente es un modelo que surge en la Guerra Mundial, porque los hombres se iban a trabajar, se iban a la guerra, entonces se quedaron sin mano de obra y las mujeres tuvieron que entrar en las fábricas y con los niños, ¿qué hacíamos? Entonces se formó unas escuelas en las que llevaban a los niños y entonces les enseñaban cómo en el futuro serían mano de obra. Vale. O sea, hicieron una fábrica dentro de la fábrica en la que los materiales no eran los hierros y las maderas que tenían, sino eran las personas, ¿vale? Entonces ya partiendo de ahí ya es algo que chirría bastante. Y es una forma que al haberse hecho en las fábricas, dentro de las fábricas y su imagen y semejanza, tenemos una estructura de la escuela muy de fábrica. Es una fábrica realmente, en el que entra algo, tiene un proceso y sale otra cosa convertida en un producto. Y el producto en este caso es un trabajador útil para que en la sociedad pueda cumplir un papel que tiene que hacer. Hasta ahí, bueno, pues las formas no me molan, pero bueno, realmente tenemos que ser un engranaje dentro de la sociedad. Exacto. Tiene que haber un modelo, una base. Entonces, esto es simplemente para quien no lo sepa, para ponernos en situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos evolucionado. Ha evolucionado la sociedad. Esas fábricas de antes también han evolucionado, existen todavía algunas así, pero hemos derivado a una sociedad aquí en Occidente, porque esas fábricas nos las hemos llevado a otros países explotándoles y aprovechándonos de ellos para que nuestra sociedad capitalista se mantenga. Entonces, hemos llegado a un punto en el que los servicios tienen más importancia que la producción, porque no está en nuestro sistema social. Estoy hablando de nuestra sociedad, Sí. Occidente, ¿vale? Luego hay otras sociedades que son otros modelos y que... Pero dentro de esto se habla mucho de darle una oportunidad a los niños, se critica mucho el trabajo infantil. Cuando nosotros les tenemos esclavizados entre 4 paredes, haciendo trabajos forzados,
para que sean un producto nuestro para nuestro sistema de capitalismo. ¿Trabajos forzados como cuáles? ¿Qué es para ti un trabajo forzado? Obligarles a hacer unos deberes que no les motivan, por ejemplo, ¿vale? O que no son útiles para que luego cuando sean adultos eso les sirva. Sí que es cierto, no voy a ponerlo todo tan catastrófico, sí que es cierto que muchas personas, y yo sé que tú eres una de ellas, pues sí que se centra un poco más en que también la parte emocional, la parte de crecimiento intelectual que no sea de conocimientos, sí que tiene una parte importante, pero realmente el modelo sigue siendo el mismo. Bueno. Entonces, perdona por arrollarte. No, pero, sí. Entonces, quiero que me digas qué piensas tú, qué crees qué cambios se están haciendo desde dentro, A ver, lo que tú comentas de el sistema educativo, obviamente la legislación es muy clara. Hay una legislación con unos contenidos básicos que hay que cubrir y que efectivamente pues, los chavales desde primaria, incluso en infantil, para poder pasar de curso tienen que cubrir esos contenidos mínimos. Yo comprendo tu frustración, pero también entiendo que el modelo educativo es algo mucho más complejo de lo que podamos pensar o de lo aparente, de lo que podamos ver, y que efectivamente por algo tenemos que tener una base. También es verdad que a lo mejor tú estás haciendo alusión a las escuelas, que sí que es verdad que nuestros hijos o nosotros mismos hemos pasado un tercio de nuestro día en la escuela, ¿vale? De 9 a 5 habitualmente, pero también es verdad que desde casa también se puede fomentar alternativamente, que sí que es verdad que hay un periodo de tiempo muy amplio, que son entre prácticamente 8 horas que los críos o los adolescentes pasan en la escuela, y que digamos ahí habrían cosillas a mejorar, pero es complicado, ¿eh? Sí, complicado es. Yo no digo que sea sencillo, pero... Es complicado también. A ver, yo lo veo como pues que tú en tus primeros años, tú sí o sí tienes que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, aprender a leer y a escribir. Porque eso te va a dar la base para el resto de tu vida, para poder desarrollarte principalmente a nivel profesional, también a nivel personal, por supuesto. Pero yo entiendo el sistema educativo tal y como está hoy en día, para que tú sales, fíjate, yo creo que nosotros salimos incluso de bachillerato con una base, y luego tú ya eliges si formarte en un ciclo, en una universidad o no. Pero yo creo que del colegio el alumno sale con una base, y luego tú eliges cómo desarrollarte, si desarrollarte más, si no, o si especializarte en algo. Entonces ahí es cuando tú eliges un ciclo formativo, una carrera, un curso de especialización, un máster. No sé qué opinas de esto. A lo mejor soy demasiado normativa, ¿no? ¿O qué? Para mí sí, me choca mucho, porque yo, por ejemplo, en el ensayo este que estaba haciendo era sobre mi idea de romper todo el sistema conforme está, y que no no es tan estructurado, es algo más... basándonos en los ateneos culturales, que sean centros de cultura en la que la gente acudir, tanto niños o mayores, porque los mayores luego nos olvidamos un poco de ellos, y toda la vida nos seguimos formando y nos seguimos educando, en el que pues nos tengamos un centro en el que tú puedas acudir y formarte de forma libre. Vale, y eso... Vale, es muy bonito, muy anárquico. Sí, yo eso lo veo como algo complementario.
No, es que la estructura de la escuela... Luego ya más adelante Vale. ya tocaremos temas de por Más qué particulares. esa estructura Sí. a mí me choca mucho. A mí el problema de esto, de que sea tan fábrica, tan de todo, y que no haya evolucionado, una de las cosas que me choca muchísimo es que las fábricas y eso, habrá jefes abusadores que se salten las Sí. leyes y de todo, pero hay unas normas muy claras de cuando tú, como trabajador, tienes derecho a ir al baño, Exacto. como mínimo. O ir al médico, pedir Sí. permiso para ir al médico. Cualquier cosa. O incluso les dejan hasta vicios. O sea, tienes tu permiso para irte a tomarte tu El cigarro, cigarrito, los 5 minutos. Vale. que yo ahí ya, pues igual opino otra cosa, Sí. pero bueno, eso, ningún jefe, en su sano juicio, sí que hay abusadores y esclavizadores, pero ningún jefe impediría que un trabajador fuera al servicio. Claro. En el colegio se lo prohíben. O sea, solo tienen un tiempo determinado para ir al servicio y no pueden ir si no es ahí. O sea, durante no necesariamente. Durante la clase no les dejan salir porque No interrumpen. necesariamente. Yo en el colegio sí que podía salir al baño. Además, me acuerdo perfectamente que teníamos un semáforo que era una cartulina que por un lado era verde y por el otro roja. Entonces, si estaba en roja, significa que alguien había ido al baño y que no podías salir. Y entonces, cuando entraba esa persona, lo cambiaba el semáforo a verde, entonces tú ya sabías que podías salir. Y eso se hacía para evitar que fuéramos en masa al baño y nos peláramos la clase. A mí, ya que fueron otros tiempos y además en el colegio en el que fui yo era muy nazi, pero hasta el punto de que nos llamaban con cosas cariñosas como un burro de acequia, rata Eso, de alcantarilla, todo cosas fuera de así, lugar. pero bueno. Pero mira, fíjate, volviendo, perdona, a lo de antes de ir al baño, yo como profesora, a mí me parece una falta de respeto que si yo hago una explicación de 15 minutos, la gente no pueda estar sentada escuchando lo que digo, ¿vale? Porque también considero que es importante, tanto a nivel personal como a nivel profesional, el saber guardar y el saber lo que tienes que hacer en cada momento. Si tú estás, o sea, es como, yo muchas veces a mis alumnos se lo digo, esto es como el paso previo a tu vida laboral, por eso tratamos de, o yo te califico o yo te exijo determinadas cosas, de que tú tienes que saber de que cuando vayas al trabajo no puedes llegar todos los días 5 minutos tarde. O sea, por poder, claro que puedes, pero al final te puedes encontrar con que ya se creen prejuicios sobre ti, el vago, el que siempre tal. Pues tío, te levantas antes, coges el autobús de antes. Pero volvemos a lo mismo. Estás partiendo de una estructura empresarial rígida, arcaica para mí, en la que hay un horario, hay unas cosas establecidas que no se pueden hacer y que sí que se pueden hacer. Para mí eso se llama respeto. Vale, lo de que si te estás meando, esperarte 10, 15 minutos hasta Exacto. que acabe la explicación. O ser puntual en tu trabajo, por ejemplo. Vale, eso me parece pues que es un pacto social que bien, ¿vale? Vale. Es un respeto. Pero es que, por ejemplo, yo cuando a mí no me dejaban salir y en una... Yo, por ejemplo, como con la interocepción, pues hay cosas que igual me estoy meando, no lo detecto. Sí. Y cuando ya No te puedes... me doy cuenta, estoy a a punto tope, de estallar. como la olla express. Sí. Entonces, a mí me pasó de pedírselo 5 veces al profesor y al final mearme delante de toda la clase. Toma ya. Y en lugar de asumir que el error es suyo porque tienes que dejar a las personas, que tienes una necesidad fisiológica, además toda la clase riéndose Claro, y con lo que ello él supone. también, y insultándome casi. Entonces,
Claro, porque me tenía que saber esperar. Sí. Entonces, todo esto que a mí me sonaba muy pues de mi escuela nazi y de todo, mis hijos han ido a un colegio público en este siglo XXI, que se supone que ya hemos superado muchas cosas, y no le dejan salir al baño. A ver, eso también yo creo que depende también del profesor que te toque. Yo, por ejemplo, volviendo un poco al tema de respeto, yo veo totalmente fuera de lugar que tú hayas venido del recreo y a los 10 minutos a mí me pidan ir al baño. Categóricamente yo soy la primera que dice no. O sea, te aguantas. Porque también considero un poco, pues volviendo a lo de antes, el que tenemos que aprender a saber, o sea, al igual que tú no puedes ir a trabajar vestido en pijama por muy cómodo o por mucho que te guste ir en pijama. No puedes ir a una reunión o a estar trabajando en una tienda de cara al público vestido en pijama, por ejemplo. Entonces, al final, que sí, son normas, estamos en un mundo normativo, totalmente de acuerdo, pero al final es el hecho de seguir un mínimo orden en el que todos de alguna manera nos respetemos y guardemos el respeto hacia el otro. Yo lo veo desde un punto respetuoso, fíjate. Más sí, que pero vale, un punto normativo, respetuoso es sí. el equilibrio que te digo yo de esperarme 10 minutos a que acabe la explicación del profesor, y otra cosa es que solo pueda ir al baño entre clase y clase. Claro. También ahí habría que ver el contexto, porque no es lo mismo la persona que te lo pide puntualmente una vez que el listo que te lo pide todos los días y además que se sale para hablar por teléfono en los baños, porque al final esta es la realidad, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, pues es muy fácil generalizar, metemos a todos en el mismo saco, de no, tú lo que te quieres es, como has acabado la actividad, salirte para hablar por teléfono. Sí. Y de alguna manera eso nos lleva a generalizar. También al final yo creo que eso se consigue un poco pues conociendo en este caso a los alumnos o a la gente y el ver un poco las necesidades particulares de cada uno, pero también eso, volvemos a lo mismo, depende un poco de la persona, del profesor y de lo que rasque en cada persona, lo que llega a conocer a cada persona, las necesidades de cada alumno. No, también es una cosa de pues no haber una educación en ese aspecto de base. Efectivamente. O sea, una educación para que podamos llegar a un punto en el que eliminar normas y que, bueno, si yo te pido algo, pues que se sabe que no estoy actuando con mala fe, pero... Claro, el problema es que eso no es así. O sea, la realidad es bien distinta. Ya, eso ya en el tema, en el otro de la educación lo tocaremos, sí. Otra de las cosas que es horrible del sistema actual, y digo horrible porque es nefasto, es el agrupar por edad. O sea, en la escuela y luego también en los estudios, a no ser que hayas repetido lo que sea, se agrupa por edad. Es algo nefasto que todos los ensayos, todos los estudios han dicho que es algo negativo y se sigue agrupando por edad en la estructura en la que estamos. Sí que es cierto que conozco escuelas que hacen la trampa, trampa que es legal, pero la ley no establece que vayan todos los de la misma edad juntos. La ley lo que establece es que no puede pasar de ciclo, no de año. Entonces sí que sé de algunas escuelas que los profesores son un poco más abiertos, más alternativos, en los que están haciendo que juntan a los alumnos por ciclos en lugar de por año. Entonces, lo veo un poco más lógico. Lo que pasa es que si los juntáramos a todos, pues sería mejor todavía. Sí. Por ejemplo, los CRA, que para que no lo sepa, son los centros rurales,
las escuelas rurales. En las escuelas rurales, al haber poca gente, poco alumnado, Exacto, mezclan sí. por edad. Al mezclar por edad, cuando hacen estadísticas o lo que sea, los CRA siempre tienen un nivel superior sí. a los demás. Pero yo creo que eso también es debido más que al agrupamiento por edad, que está claro que eso yo creo que enriquece. Yo creo que el principal motivo es la ratio, sin lugar a duda. De que cuando tú estás No, en esas porque clases, en la a lo mejor tienes clase de 6 alumnos. Entonces, de 6 alumnos, a lo mejor hay un Pero chaval de 4, 2 de 5 y 2 de es 6. independiente, aunque tengas, por ejemplo, una clase de 25 alumnos agrupados por edad y otros sin agrupar por edad, siempre da mejor resultado el de no agrupado, porque se retroalimentan. Con las diferencias. Se retroalimentan, y además hay una cosa que es lo peor de agrupar por edad, que es la sociabilidad. O sea, dicen que la escuela socializa, pero la escuela es un asesino de la socialización. O sea, porque la escuela agrupa por edad, dentro de la edad agrupa por grupos, el grupo A, el grupo B, y lo que esto provoca, y esto está comprobado científicamente por estudios, lo que esto provoca es que los niños aprenden a socializarse por grupos. Y socializan dentro de su grupo. Yo ahí tengo diversidad de opinión, ¿eh? O sea, a ver, el tema de que los agrupen es una cuestión meramente de ratio. O sea, es la ratio. La ratio dice que tú puedes tener a 25 o a 30 chavales en clase y los tienes que agrupar. De hecho, los agrupamientos se hace teniendo bastante en cuenta las necesidades educativas o las características personales de los alumnos para que que sea un grupo, digamos, heterogéneo, con diversidad, pero que cada uno pues, pueda tener algún apoyo dentro del aula. Por lo menos eso en primaria sí que se hace así. Pero, por ejemplo, en el cole de mi hijo, y lo hacen en muchos colegios, en distintas asignaturas, los dividen en grupos de 3 y los mezclan con la otra clase. Entonces, digamos que, por ejemplo, en matemáticas los dividen en grupos de 3 y tienen 3 profes. Cada grupo coge a un tercio de la clase del grupo A más un tercio de la clase del grupo B y del C. Entonces, digamos que vuelve a haber un grupo, pero interrelacionado entre ellos. Entonces, sí que es verdad que aunque mi hijo tiene su grupo de base, luego tiene diversas asignaturas en las que los entremezclan, y luego también está el patio, están las extraescolares, en las extraescolares sí que es verdad que ahí te mezclan con gente de otros niveles, para bien y para mal, porque no siempre es positivo. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que le chocó cuando ya escolarizábamos y eso a mis hijos, una de las cosas que le chocó a la profesora era la forma rara de socializar. Ella dijo que creía que iba a tener problemas de socialización, pero que vio una forma extraña de socializar, que no se integraba tanto en el grupo, y que iba con un grupo, con otro grupo, que se juntaba con gente de otros niveles, y que luego habían veces que se iba él solo a ver las plantas y se quedaba él solo viendo las plantas. Y yo lo que le dije es, o sea, me estás diciendo que puedes socializar con cualquier persona y luego además encuentra un momento para su soledad y su intimidad, y me estás diciendo que eso es autonomía, independencia. Que eso es un problema de socialización. No entiendo. Pero claro, yo cuando la base yo los estuve escolarizando en familia, pues fue antes de primaria, ¿vale? Luego ya al final ya los metí en primaria por varias historias que no me molaba, hubiese seguido, pero bien, vale. Entonces la socialización de mis hijos y de los demás niños que
que se escolarizan domésticamente. El tema está en que su socialización es ir al banco, ir al pan, Ya. mezclarse con los niños del parque, que son cada uno de su padre y de su madre. Entonces no tienen en ningún momento una estructura ni de edad, ni de raza, ni de condición física, ni nada. Entonces eso es realmente la socialización, o sea, es integrarte dentro de la sociedad. Lo que no es socializar es meterte dentro de 4 paredes únicamente con gente de tu misma edad, hablando de las mismas cosas, escuchando el mismo reggaetón Ya. y compartiendo los mismos cromos. Entonces, lo que eso provoca y ha ido provocando generación tras generación, y en cada generación es más grave todavía, es que la gente, su micromundo se hace muy grande y cada vez estamos polarizando más porque nuestra realidad cada vez es más pequeña. Entonces la escuela lo que está haciendo es ir en contra de la socialización. O sea, deberíamos de ir rompiendo esas barreras, que vuelvo a decir que sí que hay escuelas o profesionales que sí que lo están intentando hacer, pero debería de ser algo integral, que se hiciera una reestructuración Supondría grande. una reestructuración del sistema educativo como tal. Es que hay que hacerlo, es que urge, es que esto se está hablando desde principios del siglo XX. No. Entonces es algo que llevamos ya un siglo pidiendo una reestructuración, y cada vez es más hermético el sistema educativo en lugar de ser más flexible. Es complicado, Vale. Es complicado. Porque aquí ya vamos al siguiente punto, es el de necesidades de cada persona. Porque tenemos un punto en el que cada persona tenemos unas necesidades diferentes, unos ritmos de aprendizaje, unos ritmos emocionales, que una estructura tan restrictiva como es la actual, ahora cuando empiezan a hablar de inclusión, que me da risa, y de cosas así, pues claro, están poniendo unos parches absurdos, que el problema está en la estructura. Si tú no cambias la estructura, por mucho que hagas, no vas a estar haciendo nada. Claro, pero vuelvo a lo mismo, lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, al final yo creo que tiene que haber una línea básica que al final es normativa, te guste o no. Sí, las normas me molan. Te guste o no. Pero las normas se establecen entre todos. A ver, Vale. esta estructura la hicieron unos hombres guerrilleros, capitalistas, que se creyeron que cogían a las mujeres de mano de obra para la fábrica, cogíamos a niños para que nos sirvieran el mañana para ir fomentando nuestra riqueza, y no se tuvieron en cuenta ni a las mujeres ni a las otras formas de existencia de ser hombre que existen y existían también en aquel momento. Y menos todavía gente pues, que pueda tener una concepción neuronal diferente, condiciones físicas diferentes. Sí. Entonces estamos viviendo la realidad tanto en la escuela como en todo, ¿vale? Pero la escuela crea el futuro. Sí. Entonces la escuela es lo primero que hay que cambiar. Entonces estamos viviendo la realidad de unos señoros que ya es hora de ir cambiando.
¿vale? No sé lo que piensas, pero yo creo que es difícil, pero es necesario. Sí, yo es que en realidad yo soy una persona como un poco cuadriculada, entonces como persona cuadriculada, de alguna manera creo en las normas. No, Lo no, sí, lo siento, lo siento. yo creo en las normas. Creo en las normas y creo que son necesarias. Sí que es verdad que el sistema educativo a lo largo de la historia ha tenido muchísimas modificaciones, pero bueno, al final volvemos un poco, sí que es verdad que tú tienes razón en el tema de lo que hablas del encarcelamiento, del encorsetamiento del sistema educativo, sí, pero cambiar todo eso es muy heavy, ¿eh? O sea, es palabras mayores, o sea, ¿cómo se aborda? ¿Cómo lo abordarías tú? Es tan sencillo como que hablemos todos los demás y no solo... Sí, pero al a ver, final... el tema está en que cuando se hacen esas modificaciones que dices tú, que realmente han sido parches, se sientan dos señores de traje, mayores, carcas, en una mesa para pensar a ver qué modificación hay que hacer de forma teórica. Ya, sí que Luego, muchas veces la práctica no se tiene en cuenta o la realidad que estamos viviendo no se contempla en esas medidas legislativas. y Sí. si dentro de esas medidas legislativas entra algo más novedoso, más lo que sea, es algo tan sumamente teórico y sin poner los medios Sin necesarios recursos, sí. que luego llevarlo a la práctica. Yo, amigas que tengo que son profesoras, las he visto llorar por no poder hacer cosas en el aula, por la burocracia que tenían que hacer y que esa burocracia les impedía Totalmente de estar acuerdo. haciendo cosas pedagógicas con los... Cada vez tenemos más burocracia en la escuela y, por ejemplo, ahora el último tema es el tema de la inclusión. En la Comunidad Valenciana lo han incluido, también en la nueva ley de FP lo han incluido como uno de los principios básicos. Hay legislación ya con normativa clara sobre el tema de la inclusión y para mí es un problemón porque la ley está ahí, hay que hacerlo, pero lo mejor de todo es que hay que hacerlo a costa de cero recursos, porque los recursos que nos dan y nada son prácticamente los mismos. Entonces al final te encuentras con que tienes que hacer una serie de tareas burocráticas, tienes el apoyo del servicio de orientación, entre comillas, pero todo se resume en más trabajo y cero recursos. Entonces al final para mí eso se traduce en que queriendo hacer una educación mejor estás perjudicando al grupo. Estás perjudicando al grupo porque tú misma no te puedes dividir entre tanta diversidad. Necesitas un apoyo y para tener ese apoyo se necesita dinero o que venga un extra. Sí, ahí entraríamos dentro de las velocidades e intereses que te Eso estaba ya es comentando, porque cosa, sí. las disfunciones o condiciones, lo que provoca, por ejemplo, en mi caso, lo que provoca es una velocidad diferente. Y el sistema educativo actualmente es para las altas capacidades, lo único que contempla es que si vas más rápido que los demás, te suben un año. Si sigues siendo más rápido que los demás, te suben otro año, pero solo te pueden subir 2 años. Entonces te encuentras 2 años más por encima de tu edad, pero es que el problema no es que sé más, el problema es la velocidad. Claro. Entonces yo sigo aprendiendo con la misma velocidad y estoy 2 años por encima de lo que me toca por edad, y aprendiendo a la misma velocidad y aburriéndome igual. Sí. Entonces, es lo que dices tú, Sí, a ver, yo... recursos y que hay muchas cosas que se hacen de forma teórica, pero no se... En particular sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de las altas capacidades para mí es un tema a tratar, pero a nivel legislativo y totalmente de acuerdo contigo, de ahí yo creo que sí que habría que meterle mano,
porque, vale, tú al chaval lo puedes subir un curso, 2 cursos, pero luego te encuentras con que a nivel madurativo sigue estando 2 años antes y además es que muchas veces ese ascenso de curso, yo lo he vivido con gente que yo lo he visto en mi colegio y eso ha desembocado en un fracaso escolar, sorprendentemente. No, en mi caso fue así. Yo en quinto de GB fui fracaso escolar. Y fui fracaso escolar porque desde tercero me estaba aburriendo. Claro. Porque yo cuando entré en parvulario ya sabía leer y sumar y restar. Sí. Y cuando entré en primaria ya sabía multiplicar y dividir. Entonces desde primero hasta quinto haciendo lo mismo. Pues mira, eso se traduce y además lo vivo de una manera muy cercana, en que tú como profesora o como profesor, tú estás en el aula, vamos a poner a una media de 25 alumnos. Si a ti te entra ahora con el tema de la inclusión una persona, 2 o 3 con necesidades educativas especiales, ¿vale? Generalmente estamos hablando de minusvalías físicas o chavales que requieren una especial atención, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, especial atención. ¿Qué pasa? Que tú si tienes el de altas capacidades, generalmente, eso se podía resumir es un chaval que tiene efectivamente un conocimiento por encima de, unas capacidades por encima de, pero que por lo general no suele molestar en clase. Entonces yo como profesora, con 25 chavales, me dedico básicamente a apagar fuegos, a cubrir los contenidos mínimos y el chiquito este de altas capacidades, como no me molesta, pues se queda ahí. Y cuando acaba las actividades, de normal, para poder decir que hago algo, le doy actividades iguales para que las vuelva a repetir. En lugar de 2 más 3 le pongo la suma de 3 más 2. Para que la conciencia esté tranquilo de que a ese chaval se le está ayudando, pero en realidad tú te estás dedicando a apagar los fuegos de esas 3, 4, 5 personitas que tienes en clase con una necesidad educativa gorda, porque si no te la lían parda, estoy hablando de liar la parda, ¿vale? Y entonces al final te dedicas un poco a eso, a apagar fuegos. En primaria es así. Y entonces esto se traduce en que si tú tuvieras un apoyo educativo o volviendo a lo mismo, reducir la ratio considerablemente. Eso es lo primero. ¿Vale? Eso es lo primero, el tener más apoyo y más recursos para poder tratar esa diversidad de necesidades. ¿Vale? Porque al final las altas capacidades para mí son un poco los grandes perjudicados, porque no se les presta atención. No, y además porque las altas capacidades siempre se piensa, ¡ay, qué listo que eres! Pero es que realmente eso es la punta del iceberg. O sea, las altas capacidades lo que más tenemos es toda la hiperexcitabilidad, toda la gestión emocional, la inmadurez que le llaman emocional en algunos aspectos. Entonces, la atención no molestamos porque estamos ahí hechos un gurruño por dentro. Entonces, claro, es el tema que, claro, es como las altas capacidades se ve como algo positivo. Efectivamente, y no se ven todas sus sombras, porque tienen muchísimas sombras. Hay veces que más que luces. Y como no se ven todas esas sombras, pues no se porque le no presta molestan tanta en clase atención. por lo general. Se traduce un poco en eso. Pero bueno, esto yo creo que un poco la solución también es porque en esta estructura tan estricta, la especialización y el mirar a ver cómo es ese niño y qué es lo que quiere hacer en un futuro y qué necesita, se ve a los 14 o 16 años. Si esto lo estuviésemos viendo desde un principio, porque esto se ve desde un principio. Sí, suele apuntar maneras. A Van Gogh lo ves en parvulario. Sí, no lo ves a los 16 años. Sí.
Luego sí que es cierto que hay otros niños pues, que puede costar más detectar sus intereses particulares, ¿vale? Pero normalmente los niños ya en los primeros años de vida ya se ve Sí, apuntan qué maneras. va a ser de mayor. Sí. Y eso se ve en los primeros 6 años de vida, se ve, porque es cuando se establece la persona. Entonces, si adelantáramos ahí esa especialización y esa atención, podíamos agrupar, en lugar de por edades, podíamos agrupar por intereses. Por intereses. Entonces, avanzarían más rápido, avanzarían mejor. Eso es un poco, yo creo, que el hilo de la educación Montessori, si no... No tanto, Algo más parecido. más como la Pestalozzi, pero No la conozco esa. pues, más parecido a la Pestalozzi, pero bueno, de una forma un poco más estructural para adaptarnos al pensamiento cuadriculado. Pero escúchame, a mí también me parece importante que el alumno salga de la escuela con unos conocimientos básicos generales de todas las materias, porque ¿Saber hacer una derivada? por ejemplo, sí, para que tener... una derivada no la para hace ni un físico cuántico, porque la hace con el ordenador. Vale, pero ahí volvemos un poco a... No, pero yo, a ver, me refiero un poco a saberes generales, es decir, que el niño salga teniendo conocimientos de música, que el niño salga teniendo conocimientos de filosofía, vale, de sí, ética, pero... de matemáticas, sí, que luego tú dices, ¿para qué necesito la derivada tal? Pues para un poco Pero desarrollar tu capacidad cognitiva e intelectual, aunque luego no la uses en tu vida. O sea, yo en mi vida he usado cosas que he aprendido en el colegio, pero sé que de alguna manera me han ayudado a desarrollar o a tener una comprensión que gracias a esos saberes me ha permitido desarrollarme de otra manera. Y luego yo ya, para mí también algo muy importante es yo creo que todos nacemos con talentos. Entonces, si tú no eres capaz de identificar el tuyo, que la tarea del profesor o incluso desde casa, como padres, el saber identificar el talento que tiene el alumno, el niño o el adolescente y un poco saber guiarlo por ahí. Claro, es que realmente el profesor debería de ser un guía. Claro, porque sí, un mentor, sí. A ver, yo parto de la idea de que un niño aprende. No necesita a nadie, no necesita profesor. Un niño aprende. Cuando va creciendo el niño y le vamos quitando ese sentimiento de interés, ese sentimiento de curiosidad, a base de meterlo en estructuras tan estrictas Encorsetadas. y encorsetadas, que es donde anulamos esa facilidad de aprender, entonces el niño aprende. Entonces lo que necesita es al lado un adulto que le esté dando las herramientas, que necesita, únicamente. Sí. Únicamente. Entonces, en ese punto, pues sería muy interesante eso de pues un profesor guía, hay escuelas alternativas y eso que lo hacen así, un adulto guía que desde el inicio tú dejas al niño libertad para que vaya descubriendo el mundo y le vas dando las herramientas necesarias para que vaya desarrollándose en sus talentos, porque también vivimos en una sociedad en la del todo puedes. Exacto, eso es otro melón. Es otro melón que, bueno, no quiero abrirlo demasiado, voy a hacer simplemente empodérate. El empodérate es una mierda porque realmente es falso. No todos podemos hacer todo. Yo soy inútil en muchísimas cosas. Yo también. Sí. Vale, y lo reconozco, o sea, sí. yo no tengo ningún problema. Y soy muy bueno en otras. Entonces, si todo el tiempo que me han hecho perder corriendo en el patio del instituto o ¿Ves? Pero yo eso lo defiendo. Yo también soy antideporte. A ver, sí, pero una cosa es una educación física. Yo estoy de acuerdo porque además se llamaba educación física, pero no nos educaron físicamente. Era correr. Exacto. La educación física es conocer tu cuerpo, conocer tus necesidades y cuidarte el cuerpo, porque cuidarte lo físico es tan importante como cuidarte lo intelectual. Sí. Pero la educación física no es correr.
efectivamente. La educación física es saber cuidar tu cuerpo. Y mi cuerpo tenía unas limitaciones que forzaba el profesor, que debería de estarme ayudando a saber dónde estaban mis limitaciones para poder cuidar mi cuerpo. Sin ir más lejos, un compañero mío de clase nos obligó a los dos, que éramos los dos menos físicos que habíamos, le obligó tanto que acabó en urgencias y si hubiesen tardado unos minutos más se muere, porque cayó redondo. Diciéndole, nenaza, tienes que correr, tienes que llegar, que no sé qué, que no sé cuántos, porque si no, no te voy a probar. Claro. Tengo mis limitaciones Sí. y no es necesario para mis habilidades. Pueden ser para... Genial, yo admiro a la gente que puede hacer las cosas que yo no puedo hacer físicamente y de todo, yo escalar o lo que sea, las admiro que pueden llegar a esos niveles de desarrollo físico. Yo no llego y podría mejorarlo, pero no es mi potencial. Sí, sí que es verdad que es cambiar el punto de vista de enfocar algunas asignaturas. Por ejemplo, en este caso, educación física, a lo mejor sería interesante el dar a conocer, o sea, los beneficios de una educación saludable que incluye el ejercicio físico. No lo digo yo, lo dicen los médicos, ¿vale? Sí. Pero claro, también es verdad que yo también tengo ese recuerdo un poco del colegio, que al final lo más interesante que yo hice en el colegio fue una quincena de bádminton, pero casi todo era dar vueltas al colegio, que era en particular el test de Cooper, era eso, saltar vallas, carreras de 50 metros y de 100 metros con cronómetro, y al final sí que es verdad que yo creo un poco por eso no he cogido el amor que a lo mejor podría tener por el deporte. De hecho, yo ahora ni practico deporte, me gustan un par de deportes, No, pero porque acabas odiándolo. Sí. Igual que decías de la música es estupenda. La poesía es estupenda. Pero cuando a ti que no te gusta en principio la poesía, por ejemplo, te hacen leer un libro así de poesía, acabas odiándola. Sí, lo mismo con la lectura. Que si tú coges a los alumnos y ves que le gusta el rap Efectivamente, y con él creas un rap, estás enseñándole poesía, pero lo que decías tú de los mínimos es que sí, un mínimo, pero vamos a irnos a los mínimos. O sea, que conozcas las cosas y que sepas que están ahí y de eso todo. Sí, yo eso lo defiendo. Pero no meterse en materia, o sea, yo no quiero aprenderme, a mí me hacían aprenderme fechas y nombres históricos cuando yo con las fechas y los nombres tengo problemas de memoria, porque mi mente dice que es un dato inútil y no lo almacena. A mí eso me pasó con la lectura, que yo recuerdo que generalmente yo he sido buena estudiante y en Bupico pues las típicas lecturas que te mandan, ¿no? De La Celestina, que tengo que reconocer, La Celestina me gustó mucho, pero luego siempre recuerdo, por ejemplo, La Colmena, de Camilo José Cela. A ver, será una obra maestra y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor no es la lectura más recomendable para incitar a la lectura a una chavala de 14-15 años. Entonces, yo me acuerdo que yo leía por obligación los libros que me mandaban, pero a lo mejor he hecho en falta que de cara a verano, en lugar de mandarme libros en la misma línea, que no me mandaran libros tipo Harry Potter, que en la época no existían, pero seguramente existirían algunos que me podrían pero volvemos enganchar. a lo mismo, o sea, es el conocer a los alumnos y desde un inicio que el sistema esté enfocado a... No, totalmente. Yo creo que una de las tareas del profesor es identificar los gustos y necesidades del alumno para tratar de tener el engagement con el alumno y una vez tú tienes ese engagement, todo lo demás viene casi solo. Sí, que prefiero que quiten todas las pizarras digitales y que quiten todas las cosas que están poniendo que nos hacen súper avanzados, mentira. Y que dediquen los recursos a esas cosas, a que bajar el ratio, una atención más personalizada, identificar, por ejemplo, para mí es súper importante
identificar los gustos de mis alumnos, porque luego siempre hay actividades que tú las puedes reconducir de manera que conecten más, captas la motivación, los tienes motivados y luego ya, como si le quieres meter una hoja de cálculo para hacer una cuenta de crédito, que te la sacan, ¿sabes? Entonces al final es, pues eso, pero yo creo que eso también depende mucho del profe, de la persona claro. conductora de la clase. Sí. No, el profe actúa en todo, o sea, porque esa detección, por ejemplo, lo que estábamos hablando de cuando fui fracaso escolar. A mí en quinto de GB, cuando fui fracaso escolar, cuando empecé a suspender las asignaturas y de todo, porque sumar más, multiplicar más, no te ¿para qué? motivaba No me absolutamente motivaba. nada. Ya hasta claro. que no llegué al álgebra y sobre todo al álgebra de Boole y todo eso, ya no me volvieron a motivar las matemáticas. No tenía mucho sentido. Pues me castigaron llevándome una semana a tercero, porque me decía que si era tan pequeño, que me iba con los pequeños. Ya. O sea, cosas así absurdas que... Sí, a ver, eso claramente es fruto de un personal que claramente no está preparado Claro, no para sabe tratar detectar que lo que me está pasando es que me estoy aburriendo. Exacto. O, por ejemplo, esto me ha pasado más en la carrera, que en la carrera me topé con varios profesores que yo di otra solución y me suspendieron. Y fui a la revisión diciendo, pero es que funciona. Me acuerdo de uno que fue muy heavy, que era un circuito. Hice un circuito y mi circuito funcionaba perfectamente. Pero no lo había hecho exactamente como lo tenían en el solucionario. Y le dije, pero mi circuito funciona. Y me pasó la solución y me dice, tiene que ser como ese. Digo, pero ¿puedes mirar el mío? No quiso ver el mío. Ya. Ni siquiera quiso verlo. Claro, eso... Tenía que hacerlo. Entonces, es por lo que se premia la memoria, Sí, se premia totalmente la de acuerdo. rapidez, no se premia el pensamiento paralelo, La creatividad, no se la premia autonomía. la creatividad. En cambio, sí que tengo que decir que hay profesores al revés. En FP, que cuando estaba estudiando FP de informática, en FP tenía una asignatura de programación en el que nos dejaban sacar el libro para que pudiésemos ver las sentencias, porque el profesor pensaba que ¿por qué nos teníamos que aprender las sentencias de memoria Efectivamente. si lo que teníamos que aprender es saber cómo hacer el algoritmo? Efectivamente. Vale, pues nos dejó sacar el libro. A mí lo peor que me puedes hacer es darme cosas así, porque yo me pongo muy nervioso. Entonces, por el simple hecho de tener el libro me puse nerviosísimo. Y te bloqueaste. Empecé a poner cosas, a saber cómo. Las sentencias las puse todas mal. Ostras. Y cuando nos dieron las notas, me veo un 4 tachado y al lado un 9. Ostras, pues de 4 a 9... Y empieza a repartirlo y yo me quedo así extrañado, y cuando acaba de repartirlos todos viene a mi mesa otra vez, coge el examen y empieza a hablar a todo el mundo, que yo no sabía dónde meterme, me dio mucha vergüenza, y me dijo, quiero poner este examen de ejemplo. Y dice, tenía un 4 porque ha sido muy cazurro. Teniendo el libro, no ha dado ni una en ninguna sentencia. Las ha puesto o al revés o cambiando alguna letra o lo que sea. Dice, en cambio, funciona 3 veces más rápido que mi algoritmo. Toma ya. Dice, y aunque las sentencias las ha puesto mal, le he tenido que poner un 9. Ese pensamiento es el que deberían de tener todos los profesores. Al final es el tú perder un minuto más en ese alumno para comprobar en este caso ese resultado, que aunque fuese diferente del solucionario, era totalmente válido.
Y volvemos un poco a lo mismo. Eso depende también un poco de la persona, de que te guste tu trabajo, de que realmente veas que detrás de cada alumno se puede rascar y sacar Sí, algo bueno. las potencialidades de cada alumno, porque todo alumno tiene. Sí. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar ya aquí, porque es Fenomenal. que esto, si seguimos Podemos aquí, no parar. podemos no parar. Se me han quedado 1000 cosas en el tintero, pero bueno, ya si eso hacemos un formación 2 Muy bien, y fenomenal. ya está. Lo que te quería era regalar un libro, Muy bien. lo estoy haciendo a todos los invitados, para que os lleváis algo de un extraterrestre a la Tierra. Muy bien. ¿Vale? Sé que el otro lo tienes, Sí. así que creo Muy que bien. Muchas gracias. No sé si te gusta la poesía. Sí, claro que me gusta. Qué Si guay. no te gusta, le pones una base rítmica y lo cantas como un rap. Y lo Entonces... transformo en rap. Perfecto. Y nada, pues hasta Muy aquí. bien. Muy bien. Ahora ya te bajo del platillo y ya puedes hacer marcha. Muy bien. Pues nada, un placer. Muchas gracias por estar. Ah, sí, espera. ¿Qué Las falta? 2 cosas que pido a todos. Necesito que me digas una cosa para los terrícolas y un mensaje para los extraterrestres. Lo primero que te venga a la cabeza, no sé qué quieras contarles, ya que tienen... Pues que hay que formarse para ser una mejor y buena persona. Y yo creo que eso vale tanto para terrícolas como para extraterrestres. ¿Te viene bien? Vale, y sobre todo para la gente que está formando a las otras personas. Efectivamente, sí. Vale. O Pues sea, nada. hay que formarse interdisciplinarmente y a lo largo de todas las etapas de tu vida. Y emocional y psicológicamente, sobre todo. Efectivamente, formarnos, por eso digo a todos los niveles, no solo Sí. soy profe de matemáticas, voy a hacer un curso extra, no, también salud mental, necesidades educativas, de todo Sí. un poco. Ya abriremos otro día el melón ese Otro de que meloncito, bueno, para bueno. ser profesor tenga que pasar un examen psicológico. Efectivamente, Eso es un melón que nos da para 3 podcasts. además de verdad. Bueno, pues nada. Hasta luego. El creador de este podcast no comparte necesariamente la opinión de las personas invitadas. Ningún terrícola ha sufrido daños en la grabación de este podcast. Si hay alguna broma que te haya molestado, consúltalo con tu terapeuta.